exponer con un cuadro y entender fácilmente. Entonces decíamos que estos casos son de Zika, del síndrome de Zika, ¿no? Que hacen la enfermedad, pero que tienen la complicación del Guillain-Barré que está en barras. Y entonces uno puede unir y sale exactamente la misma curva uniendo los puntos medios. Entonces esto demuestra causa-efecto de la enfermedad. Las referencias están abajo, ¿no? Siempre, esta es una curva hecha del 2015, pues ahora que ha mejorado la tecnología, pueden hacer curvas mejores, ¿ya? Eh, el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome conocido muchos años, no tiene nada de raro, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una firma de Netter, y Netter esto lo hizo por los años 40 o 50, ¿no? Netter era un dibujante, a veces no había fotoclínicas a color para expresar lo que un paciente tenía. Entonces Netter era un gran dibujante, no era médico, pero en su dibujo daba la sintomatología, la signología que el paciente tenía. Entonces dice, el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno autoinmunitario, indudablemente esa teoría sigue siendo hasta ahora válida, porque el componente inmunitario es el que pela prácticamente al nervio y se conoce qué lo desencadena. Ahora se habla de que hay partes de la vaina perineural del nervio que se parecen mucho a antígenos. Y entonces al parecer se dan muchos antígenos bacterianos, virales, entonces el organismo lo agrede. El síndrome puede presentarse a cualquier edad, efectivamente, pero es más común en personas de ambos sexos entre las edades de 30 a 50 años, o sea, la edad que tiene más producción una persona, ¿no? Aunque esto ya se ha extendido por razones de que ahora ha mejorado la supervivencia de vida. A menudo se presenta después de una infección menor que antes, por ejemplo, una neumonía o una infección gastrointestinal por Campylobacter, por ejemplo, pero la mayoría de las veces los signos de la infección original han desaparecido antes del comienzo del Guillain-Barré, es decir, han solucionado su problema pulmonar, han solucionado su problema gastrointestinal y empieza el Guillain-Barré porque, como le digo, hay antígenos que están circulando como producto de la curación de la enfermedad, pero entonces el organismo lo aplica como no propio. Entonces, ¿qué es el síndrome de Guillain-Barré? ¿No? Esto por el año 16, 17 en nuestro país comenzó una ola de, de enfermedades de tipo Guillain-Barré, inclusive con su variante de Miller y Fisher, ¿no? Entonces dicen, es una enfermedad aguda del sistema nervioso que afecta a las raíces nerviosas espinales, los nervios periféricos y ocasionante a los nervios craneales. Cuando afecta a los nervios craneales, entonces produce la variante de Miller-Fisher. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno autoinmunitario, eso ya lo habíamos definido desde la época de Netter. Se desconoce la causa que lo origina, pero puede presentar a cualquier edad. Entonces, lo que se cree es que antígenos del Zika, antígenos del virus de influenza, antígenos de enfermedades gastrointestinales o neumónicos, ¿no? Se adosan al nervio, o es que el nervio tiene algunos antígenos que se parecen a estas enfermedades. Entonces, viene la inmunidad y comienza a hacer estragos en personas de 35 años. ¿Qué causa? Al pelar el nervio
hay debilidad muscular. ¿Por qué? Porque el estímulo que hubiera no responde, ¿no? El arco reflejo que va aquí se interrumpe y no va al cerebro, y por lo tanto la orden del cerebro no regresa. Afecta la cubierta de la vaina de mielina, eso se sabe. ¿Ah? Eso se denomina desmielinización y llega a las señales nerviosas, ¿no? Ah, se movilicen casi nada o de manera muy lenta, ¿no? Hay algunos nervios de los muchos logra conducir con la justa y con la justa logra regresar para ejecutar el movimiento, pero en otros casos es tan severa que produce una cuadriparesia mortal, entonces tienen que llevarlo a cuidados intensivos, a ponerlo en respiradores a presión positiva. Dentro de la fisiopatología, ¿no? Ya sabemos que existe una degeneración axonal como un fenómeno secundario autoinmune y cuando uno le hace niveles séricos de interleuquina 6, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa y la presencia de anticuerpos antigangliósidos, estos están elevados, ¿no? En la sangre. Ahora es posible hacer esos dosajes, ¿no? Entonces, una infección cualquiera, ¿no? Es reconocida por el macrófago, el linfocito T y la célula plasmática. Entonces viene el macrófago, induce a reproducción de células T, la célula B comienzan a fabricar anticuerpos, ambos que van a tratar de destruir la infección que ha ingresado de cualquier tipo viral, bacteriana, hongos, etc. Todos los linfocitos T que salen de acá activados cruzan la barrera hematoencefálica porque está inflamada la barrera hematoencefálica y ahí vierten sus quimiosinas, ¿no? Destruyendo la pared o la mielina de los nervios, ¿no? También pueden venir los anticuerpos y causar estragos, ¿no? Entonces, estas quimioquinas tienen moléculas de adhesión celular y eh, comienzan a destruir todas las metaloproteinases, ¿no? Que son unas enzimas que destruyen la pared de la mielina. Entonces, la vaina de mielina normal, la vaina de mielina destruida es como si a un cable de luz los hubieran ustedes pelado, ¿no? Entonces, esta destrucción de mielina es la que causa los inconvenientes para que transmitan eh, los impulsos, ¿no? Primero que van a subir arriba y lo que van a descender para la ejecución del movimiento. Entonces aquí tienen ustedes, ¿no? Una neurona que puede recibir impulsos, ¿no? Y dar una orden de ejecutar el movimiento en el músculo. Y esto no se puede realizar tan fácilmente porque la neurona se encuentra pelada, como ustedes han podido ver en las otras diapositivas. Y entonces, esto es una investigación brasileña que llegan a la misma conclusión. En realidad, todos por eso le llaman síndrome, porque va a tardar un poquito de tiempo en que se puedan hacer qué antígenos desencadenan este síndrome. Es igualito que las alergias, ¿no? Hay muchos chicos que son alérgicos, pero no saben a qué. Entonces ya la tecnología está determinando a qué tipo de alergia están haciendo, si son antiinflamatorios, si son medicamentos, si son alimentos. Bueno, aquí también están avanzando los estudios para tratar de saber qué tipo de antígeno está ocasionando estos síndromes. Y cuando se sepa, entonces
esta causa por la cual la orden que va hacia el cerebro no se puede ejecutar, ¿no? Se hará pues anticuerpos, ¿no? Anti, ah, anti inmunidad que bloquee, ¿no? Y no cause esta afección y no lleve a la destrucción de mielina, sino lo tenga controlado, ¿no? Este es lo que se hace con la plasmaféresis. La plasmaféresis permite limpiar, ¿no? De anticuerpos que van a agredir a la mielina y entonces se recupera más rápido el paciente. Esto se ha hecho últimamente, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esta tecnología de la plasmaféresis. Entonces, ¿por qué la plasmaféresis? Evita que estos antígenos, ¿no? Que están en la mielina sean atacados por los anticuerpos y sean también evitados el ataque de macrófagos especializados o de linfocitos T, etcétera. Entonces, este impedir que ataquen la mielina va a producir de que no se adhiera y no se agreda de esta manera a la vaina de mielina, ¿no? Entonces, repasando, entonces existe riesgo de transmisión del virus a un entorno de 200 metros cuadrados, o sea, el vector, eh, por razones hasta hoy desconocidas, se va a 200 metros de tu casa y espera que haya un momento preciso de picarte, ¿no? En tiempo de verano, por ejemplo, nosotros estamos matando los zancudos por todos lados, pero a 1, 2 de la mañana entran los zancudos y te pican, y están en la mañana en la pared de tu casa, ¿no? Entonces tienen algún mecanismo por el cual detectan pues la sangre caliente del humano, ¿no? Y comienzan ellos a picar, ¿no? Sobre todo a la hembra. Entonces, el riesgo de transmisión también se acrecienta con la introducción del virus por viajeros de zonas infectadas, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, en los carnavales de Río viaja mucha gente de todo el mundo, ¿no? Entonces, viajan gays también y entonces pueden dejar virus y también pueden recoger virus o pueden transmitir virus, ¿no? Por eso es que en Brasil, por ejemplo, en la época de los carnavales de Río, donde hay bastante presencia de personas del tercer sexo, se reparte profilácticos a rabiar para evitar que las infecciones sean mínimas, ¿no? Entonces, la presencia de la población susceptible en el espacio y en el tiempo de un caso importado virémico con vector de transmisión es bueno controlarlo, ¿no? Si alguien ha estado en el Carnaval de Río y viene a Lima, entonces hay que buscar que ese señor no traiga, pues, infecciones, ¿no? Ahora están saliendo normas en el cual una persona que delinque, que probablemente tenga hepatitis B, SIDA, traiga todas las enfermedades, no puede ingresar al Perú tan fácilmente como antes lo hacían. Por ejemplo, los venezolanos que han venido, que tienen costumbres muy, yo no diría liberales, ¿no? Pero le dicen liberales. Ya ese es otro tipo de patología, ¿no? Tomar todos los días, embriagarse todos los días, ¿no? Sexo liberal, todo eso trae problemas. Empezando de que nosotros tenemos otro comportamiento cultural que se está contaminando, ¿no? Con el tiempo, como somos muy proclives a imitar conductas, por ejemplo, americanas, también acá es más que seguro que adopten
en parte las costumbres de gente que viene del extranjero. Entonces, eh, es fácil que ustedes puedan hacer un experimento, ¿no? Ustedes ponen su cepillo acá todos los días y hay agüita, ¿no? Y pueden ver, ¿no? Que el, la hembra pone huevos y uno puede observar con una lupita los huevos y que después se vuelven larvas y que después se vuelven pupas y luego salen en zancudo adulto, que viven en promedio de 30 días. 30 días tiene para picarnos, ¿no? Entonces, esto es fácil de experimentar en casa, ¿no? Entonces, la moraleja es no tener agua limpia donde se reproduzca el zancudo. Si ustedes no hacen eso, siempre en la casa van a tener zancudo. El otro problema es de que hay sitios y casas con bastante jardinería, que es bueno para oxigenar la casa, todo eso, pero también conlleva, eh, a veces cuando rían mal los jardines, en la creación de charcos de agua que invitan al zancudo a reproducirse. Mm. Entonces, siempre todo hay que hacerlo con mucho criterio. Y aquí tienen a un zancudo, como les digo, puede eh, aspirar sangre arterial o puede aspirar sangre venosa. En cualquier caso, eh, la transmisión del virus se va a producir, ¿no? Si aspiran sangre de un paciente infectado, pues esto va a llevar a que posteriormente, luego de 4 días, comience a afectar eh, a un poblador eh, de ceja de selva o de selva, o del norte, donde hay un clima tropical, ¿no? Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿por qué el Perú no es como Brasil? Si está pegada a la línea ecuatorial. ¿Mm? ¿Por qué esta zona de Chile y parte de Perú es costas áridas? ¿Por qué se debe eso? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿No? Simplemente es cuestión climática, ¿no? Entonces, cuando ah, hay corriente que viene del sur de Chile, corriente fría, ¿no? Choca contra la corriente cálida que viene por Tumbes, Piura. Entonces, acá en esta zona se forma el plancton en gran cantidad y hay pues mucha comida para que el pescado crezca, se nutra y es una delicia comer pescado del Perú. Ustedes ven y saben de que comer pescado de otro país no tiene el mismo sabor que el pescado peruano. ¿Por qué? Porque el Perú tiene ese tipo de alimentación de plancton, de unos moluscos chiquitos que usan para pescar, ¿no? A cualquier, cerca a las costas, que los animales se alimentan muy bien, pues, ¿no? Los más chiquitos se alimentan de plancton, los pescados más grandes se alimentan de pescados chiquitos, y así es una cadena. Entonces, esa es la desgracia de Chile que no tiene, ¿no? Y ese es el beneficio del Perú, que al chocar estas dos corrientes aquí haya mucho plancton. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué hay acá barco chino, barco coreano, barco ruso, barco americano, todo pescando dentro de las 200 millas peruanas? ¿Por qué?
Entonces, eso tiene que ver mucho con sistemas de mal control de parte de las autoridades que gobiernan las playas, ¿no? La Marina gobierna todas las playas hasta 50 metros de la orilla, ¿no? O sea que todas las playas, por eso que la Marina controlaba en época de pandemia esto, ¿no? Pero lo triste es que hay barcos pesqueros de arrastre que se llevan todos los pescados buenos y que a los pescadores de caleta prácticamente no le dejan nada. Lo que era antes al revés. Los pescadores de caleta venían con mucho pescado y ¿por qué? Porque no había pesca de arrastre. Una pesca de arrastre, chapan de todo, le sacan las vísceras las vuelcan al mar y se llevan lo mejor para otros países, ¿no? Sin siquiera tocar la costa peruana, sin pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay corriente del Niño, esta oh, onda caliente baja hasta Lima, ¿no? Y la onda fría retrocede. Y cuando hay onda caliente, pues, hay lluvia importante por acá, pues, ¿no? Se convierte en zona tropical, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual no hay. Ese es conocimiento de cuarto y primaria, de geografía. Lo que pasa que ustedes pertenecen a la época del celular, de la computadora. Ustedes no echan a hablar, andar su cerebrito y captar las cosas que les han enseñado en geopolítica, en geografía, etcétera, ¿no? Y han eliminado el servicio premilitar, han eliminado oh, para las mujeres donde aprendían a hacer labores de hogar, para los hombres donde aprendían a hacer labores de carpintería, etcétera, etcétera. Cursos que les permitía sobrevivir si no llegaban a ser profesionales. Esas son las cosas las contradicciones que tiene la educación en el país y que nos están llevando a un... Esto no es de ahora, ya les he dicho muchas veces que esto viene de atrás, 30 años atrás, 40 años atrás. Entonces aquí tienen ustedes al virus, al virus, ¿no? Y aquí tienen una creación artística del virus, ¿no? Hemos dicho al empezar las clases que el género del Flavivirus, los Flaviviridae son los virus Zika, fiebre amarilla, dengue, encefalitis japonesa, son virus RNA, o sea, tienen una cadena. Su incubación puede ser entre 3 a 12 días, ¿no? Envuelto en una nucleocapsia y cosaédrica, se identificó dos linajes, el africano y el asiático, y en Brasil se identifica fundamentalmente el asiático. Por lo tanto, como tenemos frontera con Brasil, probablemente en Perú también el linaje sea asiático. Ahora, esta es la forma como, digamos, desnudan al virus y estudian por biología molecular, ¿no? Visión de cadena simple, qué tipo de polaridad, qué tipo de proteínas tiene la, la parte más externa, la cápside, la, la que sigue, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en este genoma se va descubriendo qué punto de este virus es el que puede hacerse una vacuna, ¿no? Y vacunar a la gente que está en riesgo y evitar que se enferme por arbovirosis. Pero ¿qué pasa? Que en el mundo gobierna mucho el dinero. Como esto no ocurre en Europa ni Estados Unidos porque no tienen bosques, ¿no?
porque no tienen el excelente clima que tiene la selva peruana, la ceja de selva peruana, o el norte de nuestro país. Un país es rico y maravilloso en riquezas, pero también tiene la desgracia de ser rico y maravilloso en gente corrupta, mentirosa, que se la lleva a todas. Entonces, eso no permite el desarrollo, ¿no? Nosotros, el gas se lo llevan, el petróleo se lo llevan, los minerales se llevan en crudo, ¿no? Y regresan en forma fabricadas, ¿no? Entonces, nosotros le vendemos como a 10 soles, ellos nos venden como a 1000 soles, ya el mismo producto, el mismo mineral, pero con valor agregado. Lo mismo ocurre con la madera. Entonces, el objetivo de estudiar el genoma es pasarse entre los laboratorios cuando el problema toca a Europa, toca a Estados Unidos. Si no toca a esos países, entonces es muy poco probable que tengamos éxito. Entonces necesitamos en el Perú crear tecnología y en Brasil crear tecnología que pueda hacerse. De hecho, Brasil tiene sus institutos Butantan para hacer vacunas, pero el desarrollo de esto está supeditado, pues hoy día Brasil está gobernado por un señor que no cree ni en la vacuna del COVID, de cómo puede desarrollar así la medicina, es muy poco probable. Entonces se van haciendo estructuras del virus, ¿no? De acuerdo a las descripciones, se sabe que tiene su genoma RNA, que tiene su sitio de anclaje, ¿no? Que tiene su membrana proteica, ¿no? Que tiene una cápside proteica, que tiene la forma de un icosaedro. Entonces, ya tienen listo el virus para ser, digamos, estudiado y hacer una vacuna, si es que se quisiera. Y entonces, dentro de estos flavivirus, destaca en primer lugar el dengue. El dengue se ha hecho endémico en el norte del país y entonces el virus del dengue ingresa por la membrana plasmática y se produce una fusión entre receptores de la célula y el propio virus. Entonces, de esta fusión se hace un endosoma, ¿no? Que libera su hebra de ARN. Entonces, este ARN es procesado, ¿no? Y se produce una replicación de doble hebra que va así maduro, va hacia la región del retículo endoplasma de la célula, que es una fábrica. Entonces, estas las ensamblan mejor, la pasan al aparato de Golgi, que las termina de procesar. Una vez que están procesadas, van a la membrana y se llevan parte de la membrana de la célula invadida, ¿no? Para que pueda ser aspirada por este arbovirus, perdón, por este Aedes y infectar a otras personas, ¿no? Entonces, este es el fácil ciclo del dengue. Y aquí tienen el fácil ciclo de Zika, ¿no? Lo mismo como es primo hermano del virus del dengue, tiene sus receptores, el virus se ancla a los receptores, hay un endosoma, liberan su RNA, el RNA es procesado, esta cadena de una RNA se vuelve a dos cadenas, así pasa en forma inmadura al retículo endoplasma, se va ensamblando mejor, luego al aparato de Golgi y va saliendo a su superficie con parte de una membrana. Entonces, casi es una copia de lo que ocurre con dengue, ¿no? Entonces, tienen la misma
inmunología. La infección puede cursar asintomática, efectivamente. Usted, si esto lo pica a un moreno, usted va a ser bien difícil que vean estas lesiones. Entonces, tendrían que tener su lupita, ¿no? Hasta un 80% de lo pueden presentarse de manera asintomática, claro. Por eso que hay mujeres que son picadas y no saben que están concibiendo y ya vienen con el feto con problemas, ¿no? En la fase aguda pueden presentar el exantema que les he mostrado, fiebre, artralgia, conjuntivitis no purulenta, tienen que tener mucho cuidado con este signo, dolores musculares, dolor de cabeza y frecuentemente dolor retroorbitario, anorexia, vómitos, ¿no? Entonces, los síntomas duran de 4 a 7 días y generalmente se autolimitan. Se vuelvo a repetir, ojo con la conjuntivitis no purulenta, ojo con el exantema. Entonces, el ojo rojo se ve sin pus, sin secreción purulenta, ese es característico del Zika, ¿no? Una conjuntivitis sin secreción. Entonces puede usted ver que con una foto ustedes se pueden ahorrar el día que hagan su exposición, de su investigación, seminario, ¿no? De tantas palabras, ¿no? Y por supuesto poner pues su si saben usar Zotero, busquen de emplear Zotero en hay varios tutoriales para que puedan encontrar fácilmente revistas relacionadas al tema que se le va a dar, ¿no? De un papá se encuentran 10 artículos y arman en un día su tema, pero todo está pues en querer dominar esto. Antes nosotros no lo hacíamos con Zotero, sino artículo por artículo teníamos que buscar y adornar, encajar, ¿no? Ahora la máquina lo hace en un ratito. Bueno, este es una hinchazón de articulación de la rodilla, ¿no? Que puede también encontrarse en Zika, pero sobre todo este signo se ve en chikungunya. Igual las complicaciones ya las saben ustedes, el Guillain-Barré, la microcefalia y la púrpura trombótica idiopática, ¿no? O trombocitopénica idiopática. Y aquí en una lámina también pueden decir, o nunca se olviden de la conjuntivitis, del exantema, de la artritis y de la forma como pica a Aedes aegypti. Otra característica de estos vectores es que pican y la señora se da cuenta después de minutos, cuando ya no hay arbovirus alrededor de ella. Como le digo, están en la pared ahí parados, ¿no? Bien comidos. Y entonces la señora siente recién que se le hace un abón cuando la introducción del virus provoca esta reacción, ¿no? Pero es un poco tardía, no permite dar un palmazo y matar a Aedes. Ya la señora se da cuenta cuando la Aedes se ha ido, pues, ¿no? Entonces la asociación entre Zika y microcefalia, igualito, como le decía, hubieron casos de Zika confirmados laboratoriamente en Pernambuco, en Brasil, que tienen una mejor organización del sistema de salud. Y al detectar Zika, posteriormente se dieron cuenta de que había chicos con microcefalia y entonces lo relacionaron y comenzaron a describir este problema. Entonces dijeron, mire, se remontan al 2010 revisando historias retrospectivamente. Entonces se dice que hubieron 153 casos en 2010, 139 en 2011 y así. El 2016 ya estaban en 4.000 casos.
y de acuerdo a la población le dan un colorcito, ¿no? Por ejemplo, el color amarillo está en Mato Grosso, ¿no? Entonces es fácil ver en sus países de ellos, también podríamos poner acá Tumbes, Moyobamba, etcétera, ¿no? Pero esa es una forma de una presentación de un tema que ustedes puedan, ¿no? Quisieran exponer. Ahora, los efectos del virus no es que se alojen en el cerebro del bebé e interrumpe su desarrollo cerebral. El efecto más importante es un efecto humano, ¿no? Por ejemplo, a una estudiante de medicina que va a hacer su serum le ocurre esto, entonces tiene su bebito así, y ya miren la cara de decepción que tiene la madre, ¿no? Tener que criar un niñito así hasta cuando el niñito no pueda existir, ¿no? Eso genera gastos, genera fastidios, etcétera, ¿no? Y en otros países, por ejemplo, si esto ocurriera eh, en Jaén, por ejemplo, los hombres son unos bandidos, ¿no? Saben que su mujer ha tenido un hijo de él, pero con características malas, desaparece, se van fuera de Jaén, se van a otro sitio donde nadie lo puede encontrar y lo dejan a la pobre señora, ¿no? Así como esta chica, ¿no? Que es bien agraciada, pero es brasileñita, entonces vive en favelas, tiene su hijito con el problema de la microcefalia, entonces el, el garoto se fue inmediatamente porque no quiere responsabilidad de criar un hijito así. Ese es el problema humano que tiene esta enfermedad. Entonces nosotros equivocadamente el año 16 decíamos, ¿no? Ustedes tienen que ver que el perímetro cefálico tenga más de 32 centímetros. Y si nace con más de 32 centímetros, no se preocupen que no va a pasar nada falso. Estudios posteriores demostraron de que si está el virus en un paciente que no tiene microcefalia, sigue haciendo estragos y sigue malogrando el cerebro de este chiquito, ¿no? La medicina es así, evolutiva. Y entonces, por eso es que si ustedes quieren ser exitosos cuando estudien, tienen que estudiar últimos reportes de hallazgos, ¿no? Entonces, eso es lo que le va a traer a ustedes eh, éxito en la vida. Pero si van a estar echados, ¿no? Esperando que el profesor los ayude, ¿no? Cuando ustedes sean médicos van a tener vergüenza ajena, no saber de los adelantos que tiene la medicina, ¿no? Que si se han metido en esta carrera es para estudiar 2 horas diarias, por lo menos, ¿no? Y leer últimos artículos. Si no, se van a paulatinamente desactualizando. Entonces, las medidas de control y prevención en nuestro país es poco probable que se realice bien. Entonces, vigilancia, por ejemplo, todas las fronteras nuestras hacen agua. No hay una vigilancia, ¿no? Hay, por ejemplo, en la frontera norte, los venezolanos, en lugar de entrar por el sitio de frontera normal, han hecho a base de madera, han hecho por- a 200 metros de donde se entra normalmente, han hecho su puentecito y por ahí entran y salen. Por eso es que delincuente venezolano que delinque en Lima se fuga otra vez a Ecuador, a Venezuela y no lo pueden hallar acá. Y viceversa, delincuente que hace estragos en Venezuela, boom, se viene a Lima y está libre de problemas. Entonces los sistemas de control en nuestro país hacen agua. Y lo mismo ocurre en cualquier frontera peruana. Entonces, la detección del laboratorio no es posible, pues, porque estamos atrasados en ese problema, ¿no? Estamos muy atrasados. La detección del virus del mono
el virus que se parece a la viruela humana, se ha hecho en Lima, ¿no? Eh, Se sabe que están aumentando los casos, pero no todos deben estar detectados, ¿no? Para que una vez detectada una persona infectada tenga un manejo clínico adecuado y se dé la voz de alerta para medidas de prevención y control, ¿no? El manejo integrado de vectores, ¿no? Los viajeros entonces son a veces los portadores de enfermedades, ¿no? Y entonces la vigilancia pobre hace que siempre al país ingresen nuevas enfermedades. Otra forma es el que llegan extranjeros, ¿no? Los extranjeros llegan de turismo, pero muchas veces no son turistas, sino son gente que viene a comprar marihuana, cocaína, opio, ¿no? ¿Se acuerdan del avión presidencial del presidente Fujimori? Se encontraron una buena cantidad de- de productos de la coca, ¿no? Entonces, por todo lado eh, es un problema esto, que tiene que ser, por ejemplo, México, ¿cómo pudo controlar algo extraditando a los Estados Unidos a los que generan este problema? Porque en Estados Unidos tienen leyes muy rígidas. En cambio, nosotros, hasta ahora no se le puede traer al expresidente Toledo, hasta ahora no se le puede traer al Cuello Blanco, está en Madrid, que se ha fugado a Bélgica, ¿no? Que se ha burlado de la Interpol, pero todo eso genera pago de dinero, ¿no? Entonces, eh, es muy difícil controlar cuando hay un sistema de justicia que no, no controla, ¿no? Por decir nomás de buena forma, ¿no? Entonces, en la época que hubo el terremoto en Pisco, en Ica, eh, sucedió un hecho que puede suceder, ¿no? Las placas entre nosotros, la placa superior y la placa tectónica inferior siempre van rozando y cuando estos se deslizan provocan grandes terremotos en Lima y en el Perú. Entonces se produjo destrucción de las casas de adobe, de quincha, etcétera. Por ejemplo, en mi hospitalito, 2 de mayo, como tiene mucho tiempo, sucumbiría, ¿no? Todos saben, pero nadie toma acción. Entonces, en esa época se destinó una gran cantidad de dinero para la reconstrucción de Ica y de Pisco, pero todos sabemos que eso se hizo humo, ¿no? Lo único que hasta ahora sobrevive son las casas prefabricadas donadas por Venezuela. Entonces, esas casas prefabricadas tenían buenas puertas, buenas ventanas, sistema de agua, luz, ¿no? Y por supuesto que eso es lo que perdura en pie hasta ahora. Y los pobladores van pues manejando, tratando de construir sus casas nuevamente, ¿no? Entonces la transmisión de Aedes y de zancudo hacen que haya enfermedades, ¿no? La carencia de agua potable, enfermedades digestivas, la falta de alimentación, desnutrición en época de desgracia, ¿no? Y que todos debemos tener precaución de tener ropa de urgencia, alimentos de urgencia para poder, si hubiera algún evento, poder salir y protegerse, ¿no? Por ejemplo, estas llantas, cuando llueve, eh, recogen agua y aquí se reproducen los mosquitos. Entonces,
reunir en un solo sitio las llantas y llevarlos pues a Purímac, por ejemplo, ¿no? Ahí se hacen yanquis que le dura 10 años, o jotas, ¿no? Que los campesinos le dan valor agregado a esta llanta que ya no nos sirve, ¿no? Cilindros que traen aceite, la lavan y ya pues sirven para reservorio de agua. Entonces, ¿cuál es el problema de esta lámina, señores alumnos? La pregunta es para todos. Podría ser la pobreza, doctor, la humedad, la pobreza. Nelson Pinedo, el muñecón de Colombia. ¿Otra opinión? Bueno, como tengo que terminar, voy a correr un poquito, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país tenemos la costumbre de agarrar 100 soles a un obrero y lo mandamos a fumigar. Entonces, pero al obrero no le ponemos ropa adecuada de fumigación. Es como al principio en el COVID, a los médicos no le dieron ropa de protección, lo mandaron al cadalso, ¿no? Sin mascarillas, sin ropa de protección, y por eso muchos han fallecido de COVID, ¿no? Esa es la principal falla de este pobre hombre que va a aspirar insecticida a través de la piel, ¿no? La forma adecuada es esta, ¿no? Fumigar así, cosa que se saca el gorro, la máscara, la ropa y se da un duchazo y no pasa nada. El otro no, a través de la piel él va a encontrar entrada del insecticida. Y se sabe que el insecticida puede provocar daño, pues, ¿no? Entre ellos alteración del cromosoma, ¿no? O sea, las células se alteran. Entonces, medida de prevención y fuente de crecimiento. ¿Cómo crecería Purímac? Dándole esto, ellos lo huelen hojotas, ¿no? Cerrando en el norte esto con madera o con plástico, una plancha de plástico, lo cierran, entonces no se contamine el agua. Los potos del norte, no teniéndose a la intemperie, sino diciéndoles que deben no tener agua, ¿no? O instruyendo a la comunidad, ¿no? Eh, sobre todo los que son alcaldes, ¿no? Comprar esto que no cuesta 600, 800 soles el tanque. Y felizmente que ahora existe tecnología, ¿no? Pegar codos, ¿no? Comprar tubos ya perdón, tubos de plástico que son súper resistentes. Y ahora no colocan tubos de plomo como antes, ¿no? En las casas de antes, por ejemplo, las que yo vivía, colocaban tubos de plomo, ¿no? Y el grafitero tenía que hacer ranuras, tenía que hacer malabares para colocar, ¿no? Ahora no, con un pegamento azul ya está colocado. Entonces, crear pues una red de agua, ¿no? Y comenzar a tener medidas de prevención. Pero es ingenio de cada poblador, ¿no? Porque que esto ocurra, ¿no? Eh, a nivel del país va a ser difícil. Lo mismo cuando ocurren inundaciones que son periódicos en nuestro país, absorber mediante bombas de agua, ¿no? El agua de lluvia, taparla, ¿no? Cuando la lluvia está en un sitio externo, no permitir que los chiquitos jueguen, ¿no? Porque pueden absorber ameba de vida libre acá por los ojos.
¿no? Lo mismo acá, estos charcos, desaparecerlos, ¿no? Cuando viene el carro que riega las plantas, tienen una manguera de mucho grosor que hacen charcos, ¿no? Y es mejor el riego por aspersión, menos agua se gasta. En fin, hay muchas cosas que hacer en el país, ¿no? Acá tienen ustedes, ¿no? Un cántaro, ya, un agua que antes era un equipo de plástico, un base de plástico, ¿no? Que han traído probablemente aceite para carros, pero se ha lavado y lo utilizan, pues, ¿no? Y aquí tienen ustedes depósitos de agua que son artículos que fabrican para hacer sus plantaciones y crecimiento de flores, plantitas, pues se llena de agua. Acá esto también enseñarle de que tiene que tener tapita, ¿no? Decirle a la señora que no haga uso de un pozo de agua que se va a alimentar con las manos no lavadas, ¿no? Y es preferible que armen un sistema de recojo con un balde, ¿no? Que entre al tanque y lo jalan con una soga, ¿no? Estos tanques antes se vendían al frente de mi hospital. Parece que con la reactivación va a venir, entonces vale muy barato, se hace un huequito acá y se coloca un caño. Y ya está, tiene un reservorio de agua, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Una tapa vieja, un balde viejo, ¿no? Una bolsa de A20, un tul de cocina, ¿no? Es cuestión de ingeniársela, ¿no? Pero estamos hablando de sitios rurales, ¿no? Donde el técnico llega de vez en cuando a la muerte de un obispo y deja herbicidas para que no genere crecimiento de zancudos. Pero esto debe prevenirse, ¿no? Si lo tapan, ya no hay necesidad de técnico, ¿no? Si hay agua de lluvia, el agua de lluvia por canales limpios, se puede hacer hervir una doble potabilización, porque la lluvia mismo el agua de lluvia viene sin contaminación, a no ser que haya radiación, ¿no? Bombas atómicas cerca, o que hayan esparcido larvicidas, avionetas que vienen del extranjero para evitar que crezca la amapola, la coca, y entonces contamine el agua. Pero si el agua es puro de la lluvia, se puede guardar y hacerlo hervir y ya está. No hay necesidad de tener potabilización del agua. Aquí es otro problema, ¿no? Los 1 de noviembre las personas van a visitar a sus muertitos, entonces llevan lindos floreros, ¿no? Con lindas flores y agua. Entonces, el jovencito que les vendió las flores y el florero están cerca a 5 metros de usted, apenas se van los familiares del difunto, cogen el florero, otra vez se lo llevan a vender, el florero y las flores, ¿no? Por ejemplo, se muere un puneño que es el rey de los terrenos y de las casas, con el grupo Unicachi. Entonces le ponen, ¿no? Si no pueden hacerle un mausoleo, le hacen una, ¿cómo le llaman esto? Un sitio donde meten el ataúd, le ponen el Cristo, la Virgen María, Dios al medio, hecho en mármol,
En la noche, los que le vendieron la lápida lo sacan, lo dejan vacío y le cambian la fachada de la lápida que la vendieron y lo revenden, pues. Entonces, eso ocurre en nuestro país porque no hay una vigilancia adecuada de los cementerios. Aquí, cuando uno va a hacer una fumigación de un sitio, hay que decir a la gente: "Ve, vamos a fumigar porque es necesario, porque prevenir el dengue, prevenir el chikungunya, sobre todo en el norte", pero avisar a la gente, no improvisar, ¿sabe qué? Vamos a fumigar y, ¿no? Y, y salgan de la casa. Entonces, muchos de ellos, y con justa razón, tienen desconfianza del que va a entrar, porque en nuestro medio, como no existe honradez, puede, de hecho, a mí cuando me instalaron el gas, el de Cálida, se, se llevó un aparato que mejoraba mi internet, nuevecito, ¿no? Y no nos dimos cuenta cuando lo necesitábamos y dos personas no nos habían ingresado a la casa. Entonces, ese problema tenemos en el país, ¿no? La gente tiene desconfianza de que entren a la casa a fumigar, ¿por qué? Porque se pierden las cosas. O en todo caso, dejan entrar a fumigar y están cerquita ellos a los fumigadores sin pensar de que se están haciendo daño. Pues otra de las cosas que tienen es el decomiso, ¿no? Si existieran fábricas de reciclaje en todo el país, estos plásticos decomisados, ¿no? O recogidos, ¿no? Tienen un gran valor para la gente humilde. Entonces se les puede decomisar y darles en bateas que tengan tapa, ¿no? Baldes con tapa, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Políticas de reciclaje, ¿ah? Antes, por ejemplo, los repelentes eran naturales, de plantas, ¿no? Y que en la selva central se usaba, ¿no? Pero ahora hay repelentes artificiales, ¿no? Que se usan, pues, en la selva central porque debe ser muy oneroso preparar plantas, machacar, envasar, sacar el aceite de una planta que en cambio ya viene fabricado, entonces, normal, ¿no? Pero las costumbres van cambiando a medida que la tecnología avanza. Entonces, en cuanto al tratamiento, no se ha avanzado nada, ¿no? No hay antivirales, solamente el uso del paracetamol para la fiebre y la hidratación cuando la sudoración por fiebre es intensa o cuando ha habido vómitos, ¿no? No se aconseja dar aspirina por el riesgo de sangrado. Y entonces esto ocurre cuando hay infección de dengue con chikungunya, ¿no? O con Zika, ¿no? Entonces hay equimosis, hay plaquetopenia, trombocitopenia. Entonces ocurre el sangrado y aquí han improvisado una unidad de cuidado intensivo, ¿no? Ese es nuestro país, pues, ¿no? No sé, en los centros de salud, en los hospitales de nivel uno no siempre hay cuidados intensivos. Y el médico tiene que actuar a la heroica, pues, ¿no? A lo que se pueda hacer, ¿no? Y por eso que hay fallecimientos. Entonces, improvisar un aula que sirve para que las chicas saquen cintura, ¿no? Con un tul, ¿no? Improvisar tules que cubren mesa o estos arcos que son hechos para pie diabético, se da una cobertura, entonces se puede utilizar como mosquitero. Todo ese ingenio, ¿no? Del peruano, ¿no?
Finalmente, para concluir esta clase modelo, para que ustedes sepan cómo hacer su seminario o cómo hacer su trabajito de investigación que van a exponer, es una despedida, ¿no? Estas extremidades son de la selva central y de nuestro país. Este es un spray modernizado y acá se dice caminante, no hay camino, efectivamente no hay camino. Y a medida que uno anda se abre el camino. Entonces, con un país así tenemos que andar y andar por buenos caminos y se va a crear un sendero de un buen camino que nos permita desarrollar. Ahora voy a dejar de compartir para entrar a otro tema. Me esperan un minuto.